Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 21. El emperador Shen Yuan fue envenenado. Tan pronto como el sistema terminó de hablar, una energía ilimitada surgió en el cuerpo de Lin Ran. Deslumbrantes rayos de luz estallaron en todas direcciones, purificando todo a su alrededor. En medio de la energía de la espada asesina, había una energía misteriosa indescriptible, como un manantial claro que fluía lentamente por una montaña, haciendo que uno se sintiera renovado. Lin Ran abrió lentamente los ojos y sintió el poder que fluía en su cuerpo. Usando su dedo como una espada, la energía de la espada afilada salió volando y aceleró hacia la espada blanca y negra. Auge. Después de un fuerte sonido de explosión, la espada blanca y negra seguía allí sana y salva, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, cuando Lin Ran extendió la mano para tocarlo, el aura fría de la espada se disipó de inmediato y fue reemplazada por un calor indescriptible. El aura malvada alrededor de la espada fue barrida. Debía saberse que el aura maligna había corroído la espada durante mucho tiempo. Incluso con la supresión de la justicia, no podría eliminarse por completo. Ahora, Lin Ran había disipado el aura malvada con solo un movimiento. Era obvio cuán poderosa era la nueva técnica. En realidad tiene un efecto tan milagroso. Incluso Lin Ran se sorprendió por el efecto de la energía de la espada del exorcismo. No solo podría eliminar el aura maligna, sino que también podría eliminar todo tipo de veneno. Con esta técnica, Lin Ran era prácticamente inmune a los venenos. Sin embargo, la espada no pudo volver a su estado original. Sin la supresión del aura malvada, la espada estaba llena solo de justicia. Después de todo, en el pasado, fue un campo de batalla entre el bien y el mal. Ahora, el bien había reclamado la victoria. Se parecía más a un patrón de 8 trigramas de Tai Chi que se fusionaron y complementaron entre sí. Lin Ran miró la espada blanca y negra en su mano y la volvió a colocar donde pertenecía. En los últimos días, Lin Ran había estado practicando la energía de la espada del exorcismo. Su nivel había aumentado desde el primer nivel del reino Gran Maestro Mayor al segundo nivel. Aunque solo era una pequeña mejora, para otros era más difícil de lograr que ascender a los cielos. ¿Por qué Zhao Wan y los otros dos aún no han hecho un movimiento? Anuncios de Put Future. Lin Ran miró a lo lejos. Podía ver vagamente vigas talladas y pilares pintados. Incluso desde lejos, los edificios se veían majestuosos e imponentes. Aquí era donde estaba el palacio. La emperatriz tampoco hizo ningún movimiento, ni mencionó lo que sucedió ese día. De vez en cuando, venía a Mount Sword para practicar su manejo de la espada, pero no convocó a Lin Ran. Los dos no interactuaron mucho. Lin Ran, naturalmente, no tomaría la iniciativa de acercarse a la emperatriz y buscar problemas. Tal vez el plan del rey Zhao fracasó. Por otro lado, en el palacio, en el magnífico salón, se podían ver artículos exquisitos y lujosos por todas partes. El quemador de incienso con diseño de dragón parecía real y desprendía oleadas de humo. Era una madera de agar centenaria que valía 10.000 monedas de oro. Se decía que esta madera de agar era extremadamente difícil de conseguir y conservar. Tenía una extraña fragancia que podía refrescar la mente y alegrar los ojos. A pesar de que el sol se estaba poniendo, Night Pearls of the Astsea era lo suficientemente brillante como para iluminar todo el salón, haciendo que pareciera casi de día. Cualquier artículo en el salón valía más de lo que una persona común podría ganar en toda su vida. Es hora de comer, Su Majestad. Solo entonces, el emperador Shen Yuan dejó el pergamino en su mano y dijo: entrega a la comida entonces. Tan pronto como terminó de hablar, un gran grupo de doncellas de palacio entró de manera ordenada. Claramente, habían estado esperando afuera durante mucho tiempo. En solo un momento, la larga mesa se llenó de manjares. La comida era deliciosa y apetitosa, pero el emperador Shen Yuan no se conmovió. No tenía apetito. El desastre en el suroeste está empeorando día a día. Me está preocupando mucho. Anuncios de Put Future. El eunuco supervisor no pudo evitar aconsejar: Su Majestad, aunque los asuntos estatales son onerosos, al menos debería comer algo para cuidar su salud. El joven eunuco que estaba al lado inmediatamente trajo los platos. Su Majestad, esta es la última cocina medicinal desarrollada por la cocina imperial. Puede nutrir el bazo y el cuerpo. El nido de pájaro blanco como la nieve estaba apilado como una montaña de nieve.
En él había ginseng, asta de venado y otras hierbas preciosas, lo que lo hacía lucir especialmente delicioso. Este plato se ve muy interesante. Era dulce, pero había una amargura imperceptible. El emperador Shen Yuan pensó que era el sabor provocado por las hierbas, por lo que no pensó demasiado en ello y comió algunas cucharadas más. Nadie notó la extraña expresión en el rostro del joven eunuco. El emperador Shen Yuan sintió una sensación de ardor en la garganta. Sintiendo que algo andaba mal con la comida, inmediatamente tiró el tazón. En el segundo siguiente, escupió una gran bocanada de sangre sobre el nido del pájaro blanco como la nieve. Inmediatamente sorprendió a todos. Su Majestad, ¿qué pasa? Los ojos del emperador Shen Yuan se oscurecieron. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero la sangre brotó como una fuente. Los eunucos y las doncellas del palacio nunca antes habían visto una escena así. Inmediatamente entraron en pánico. Llama al médico imperial de inmediato. En este momento, el emperador Shen Yuan ya se había desmayado. Nadie se dio cuenta de que el joven eunuco que recomendó el plato ya no se veía por ningún lado. Al escuchar la noticia, el primer ministro y algunos otros ministros se apresuraron. ¿Qué pasó? ¿Cómo está su majestad ahora? San Zangong dio un paso adelante y dijo con expresión preocupada. Si Lin Ran estuviera aquí, reconocería a esta persona como la que conspiró con el rey Zhao ese día. Definitivamente suspiraría por el hecho de que este viejo zorro astuto tenía dos caras. En este momento, era muy sincero y parecía genuinamente preocupado. Capítulo 22. Master Mind, invitando al dios de la espada a salir. El eunuco supervisor dijo con voz temblorosa. Su majestad vomitó sangre después de comerse el nido del pájaro. El médico imperial probó a su majestad y concluyó que estaba envenenado. Después de escuchar lo que sucedió, la expresión del primer ministro Fu Shirui se volvió extremadamente retorcida por la ira. ¿Quién es el que se atreve a envenenar al emperador? Es simplemente escandaloso. Después de decir eso, miró ferozmente al eunuco supervisor y a los demás. Estás mejorando cada vez más en tu trabajo. Incluso se olvidó de probar la comida antes de dársela a su majestad. ¿A dónde fue el joven eunuco? Encuéntralo incluso si tienes que ir a los confines de la tierra. El cadáver del eunuco fue encontrado en la puerta trasera de la cocina imperial. Llevaba mucho tiempo muerto. La persona que informó no se atrevió a mirar a Fu Shirui. Alguien debe haber matado al joven eunuco y usado su identidad para acercarse al emperador, lo envenenó y se escabulló del palacio durante la caótica escena. Parece que fue premeditado. Cuando el médico imperial salió, ya estaba cubierto de sudor. Al mirar su rostro, los corazones de todos dieron un vuelco. Médico imperial Zhang, ¿cómo está su majestad ahora? El médico imperial Zhang sacudió la cabeza con una expresión solemne mientras se limpiaba el sudor de la frente. Una vez que este veneno haga efecto, infectará rápidamente los órganos internos. Incluso un gran maestro no podrá sobrevivir. Ya he usado agujas de plata para bloquear todos los principales puntos de acupuntura de su majestad, pero solo puede durar el tiempo que lleva quemar una varilla de incienso. Tenemos que encontrar a la persona que envenenó a su majestad y obtener el antídoto lo antes posible. De lo contrario, el médico imperial Zhang no terminó, pero todos entendieron lo que quería decir y se sorprendieron. ¿No hay otra manera? El médico imperial Zhang se arrodilló en el suelo. Por favor, perdóneme, primer ministro. Esta vez, estoy realmente fuera de mis profundidades. Todo el lugar quedó en silencio, y nadie se atrevió a dejar escapar un sonido. Anuncios de Put Future. Los eunucos y las doncellas del palacio estaban arrodillados en el suelo, temblando de miedo. Si algo le sucediera al emperador, probablemente serían enterrados con él. Debía saberse que el médico imperial Zhang era el médico con más experiencia en el hospital imperial. Si lo dijo, significaba que el emperador era realmente incurable. Después de todo, incluso una figura de nivel gran maestro no podría sobrevivir a este veneno. El rostro de Fu Shirui se oscureció. ¿Ya atrapaste al asesino? No. ¿Cuál es el punto de tener guardias como tú? Ni siquiera puedes atrapar a un asesino. Ahora, todo el palacio estaba perfectamente protegido. Ni siquiera una mosca podía salir volando, pero el asesino logró escapar. Cuanto más lo pensaba Fu Shirui, más sorprendido estaba. Para poder evitar a los guardias imperiales y a los guardias secretos, parecía que la mente maestra era muy poderosa. Era muy probable que fuera de la corte imperial. De lo contrario, ¿por qué estaba tan familiarizado con el palacio? Incluso era posible que hubiera personas entre los estadistas que ayudaron a escapar al asesino. Miró alrededor del lugar con una frialdad indescriptible. Si el emperador muriera ahora, la dinastía del Santo Celestial definitivamente estaría en crisis.
¿Quién quería exactamente que eso sucediera? San Zangong dijo con frialdad. Si su majestad muere, todo su hospital imperial será enterrado con él. La espalda del médico imperial Zan ya estaba empapada en sudor frío. Ahora, el único lado positivo es encontrar un gran maestro superior para tratar a su majestad y evitar que el veneno se propague a su corazón. De esta manera, podría haber una oportunidad. Al escuchar eso, Fu Sirui no solo no se sintió aliviado, sino que frunció el ceño aún más. A lo largo de la dinastía, los grandes maestros mayores eran pocos y distantes entre sí. La mayoría de ellos estaban cultivando en reclusión en las profundidades de las montañas. Sería demasiado tarde para enviar gente para invitarlos al palacio ahora. Además, los grandes maestros mayores eran misteriosos. Nadie sabía exactamente dónde estaban. En este momento, San Zangong agregó, ¿no hay uno en Mount Sword? ¿Te refieres al dios de la espada? Anuncios de Put Future. Fu Sirui inmediatamente reveló una expresión conflictiva. Pero el dios de la espada ha estado recluido durante muchos años y no ha aparecido en el mundo. Además, el ex emperador dio la orden de que nadie lo molestara. Es una emergencia. Ahora que su majestad está en una situación de vida o muerte, no tenemos elección. Creo que el dios de la espada no nos culpará. La sugerencia de San Zangong también fue respaldada por los otros ministros. Sin más preámbulos, se dirigieron rápidamente al Monte Espada. Como regla establecida por el ex emperador de que cualquiera que entrara en el área prohibida del Monte Espada sería castigado con la muerte, los ministros se detuvieron en la puerta y se arrodillaron. Su majestad está en peligro de muerte. Espada Dios, por favor sal y sálvalo. Todos dijeron al unísono, pero desafortunadamente, no hubo reacción. No había movimiento en la zona prohibida. Estaba tan silencioso que era como si no hubiera nadie allí. ¿Podría ser que el dios de la espada no está en la montaña? El dios de la espada ha estado recluido durante décadas. Lo más probable es que ya esté muerto. Todos susurraron entre sí e inmediatamente entraron en pánico. El dios de la espada era su última esperanza. Era claramente demasiado tarde para invitar a otros grandes maestros. Fu Sirui se inclinó fuertemente y gritó de nuevo a la cima de la montaña. Su majestad está en peligro. Espada Dios, por favor haz algo para salvarlo. En este momento, todavía no sabían que el dios de la espada había muerto. No importa lo que dijeron ni cuánto se doblegaron, el dios de la espada no respondió. Lin Ran estaba cultivando en la cueva cuando escuchó el ruido afuera. Parece que fue hecho por el rey Zhao y los demás. Lin Ran decidió salir. Ya sea por el bien del dios de la espada o del daoísta Li, tenía que salvar a la emperatriz. Además, si pudiera registrarse en el Salón del Trono, podría recibir diferentes recompensas. Capítulo 23. Dios de la espada aparece. Al ver que no hubo respuesta de Mount Sword, los ojos de Fu Sirui se llenaron de desesperación. Se sentó en el suelo abatido. ¿El dios de la espada realmente va a ver morir al emperador? A diferencia de él, en el rostro de Suzanon, había una sonrisa de suficiencia. Parecía que lo habían acertado. El dios de la espada no estaba en la montaña en absoluto, o más bien, ya estaba muerto. San Zangong se obligó a llorar y parecía estar muy apenado. Debía decirse que sus habilidades de actuación eran tan excelentes que incluso Lin Ran estaba asombrado. Primer ministro Fu, debe tener otras formas. No nos queda mucho tiempo. Si el dios de la espada no ofrece ayuda, me temo que su majestad realmente. Fu Sirui se atragantó de la emoción. Las expresiones de los funcionarios civiles y militares fueron igualmente solemnes. No se atrevían a imaginar cuánto impacto tendría la muerte del nuevo emperador. Justo cuando todos estaban desesperados, la situación cambió repentinamente. El suelo tembló violentamente. Todos los ministros se pusieron de pie en estado de shock y dijeron en pánico. ¿Qué pasó? ¿Hay un terremoto? Corre, que va a haber un terremoto. El violento temblor hizo que todos se tambalearan. Apenas podían mantenerse firmes. Justo cuando todos estaban a punto de salir corriendo, uno de los ministros parecía haber visto un fantasma. Mirar. Las espadas en Mount Sword se movían violentamente, causando que toda la montaña temblara. Claramente, fueron las espadas las que sacudieron la tierra en este momento. Nunca antes habían visto un fenómeno así. Durante el último siglo, Mount Sword había estado tranquilo y nunca había sucedido nada como eso. Anuncios de Put Future. Todos se miraron unos a otros, sin saber lo que estaba pasando. Uno de los ministros no pudo evitar murmurar. ¿Estas espadas están locas? La conmoción en Mount Sword rápidamente atrajo la atención de los guardias y artistas marciales en el palacio. Todos miraron hacia la dirección del Monte Espada.
Los ministros no estaban cultivando el martial Dao, por lo que, naturalmente, no podían sentirlo. Sin embargo, para los artistas marciales, incluso desde una distancia tan larga, podían sentir una fuerte intención de espada que se extendía rápidamente desde Mount Sword como centro. Era como si una gran montaña estuviera presionando sobre sus cabezas. Todos los que estaban en el reino del maestro marcial sintieron la presión y revelaron una mirada de pánico. ¡Qué poderosa energía de espada! ¿El dios de la espada realmente está saliendo de la reclusión? Me temo que es verdad. ¿Quién más en el mundo tiene una energía de espada tan poderosa que no sea el dios de la espada? Todos en la ciudad imperial estaban inexplicablemente nerviosos. Muchas personas revelaron expresiones extremadamente reverentes. Después de tantos años, el dios de la espada finalmente apareció de nuevo. Ser capaz de ver al dios de la espada en persona, no me arrepiento en mi vida. Después de tantos años, la imagen del dios de la espada en los corazones de todos solo se magnificó a medida que pasaba el tiempo. Habían estado esperando ver al dios de la espada descender sobre el mundo de los mortales nuevamente. Por otro lado, aquellos que tenían miedo del dios de la espada no podían quedarse quietos. Por ejemplo, San Zangong inconscientemente apretó los puños para luchar contra el miedo que crecía en él. Los ojos de Fu Zirui se iluminaron con esperanza nuevamente. ¿Aparecerá finalmente el dios de la espada? 10.000 espadas rugieron al mismo tiempo, y la intención de la espada que se condensó pareció poder materializarse. Esta magnífica escena conmocionó a todos. Frente a la intención de la espada que cubría el cielo, quedaron asombrados. Las personas como San Zangong, que tenían una conciencia culpable, se estaban poniendo pálidas. Afortunadamente, frente a la imponente intención de la espada, era natural que uno se asustara, por lo que nadie notó nada extraño en San Zangong. En medio de innumerables rayos de espada, una figura salió lentamente del área prohibida. Cada paso que daba parecía contener una fuerza enorme que estremecía el corazón de todos. Anuncios de Put Future. ¿Qué los trajo a todos aquí para perturbar mi cultivo? Los ministros miraron fijamente a la persona que estaba envuelta en ropa negra y no se podía ver con claridad. En un instante, Mount Sword recuperó su tranquilidad. Las espadas divinas eran sensibles. Era como si hubieran visto a un rey, e inmediatamente dejaron de estar inquietos. Del mismo modo, los ministros no se atrevieron a respirar en voz alta. Fu Zirui sintió que su corazón latía como un tambor. Nadie sospecharía la identidad del hombre, y mucho menos pensaría que el dios de la espada era Lin Ran disfrazado. Lin Ran no podía decirles a todos que el dios de la espada ya había muerto mientras reprimía al demonio. Si se corriera la voz, toda la dinastía de los santos celestiales estaría en caos. Ahora, solo podía pretender ser el dios de la espada por el momento. Para empezar, el dios de la espada vivía recluido, y muy pocas personas habían visto su verdadera apariencia. Ahora que habían pasado décadas, era aún más imposible que alguien lo reconociera. Con la fuerza actual de Lin Ran, era fácil para él disfrazarse como el dios de la espada, y nadie sospecharía de él. Dios de la espada, por favor salve a su majestad. Fu Zirui estaba a punto de arrodillarse ante Lin Ran cuando una fuerza invisible le impidió doblar las rodillas. ¿Era este el poder del dios espada? Estaba extremadamente conmocionado. Primer ministro Fu, no hay necesidad de mostrar modales. Ya lo sé. Como era de esperar, después de que Lin Ran les mostró de lo que es capaz, nadie dudó de su identidad como el dios de la espada. Incluso si tenía puesta una máscara, solo pensaban que al dios de la espada le gustaba permanecer misterioso. Después de todo, los grandes maestros mayores siempre fueron un poco peculiares. Quizás San Zangong estaba pensando demasiado, pero sintió que el dios de la espada lo miraba con una mirada aguda que lo hizo temblar. Era como si todos los esquemas y complots estuvieran al descubierto frente a él. No, el dios de la espada había estado recluido todo este tiempo. ¿Cómo podía saber su plan? Solo se estaba asustando a sí mismo. Lin Ran invocó su espada espiritual y una luz fría brilló en el aire. Cabalgó sobre la espada y se fue volando. Mirando su figura que se marchaba, todos sintieron que realmente era un dios descendido de los cielos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Lin Ran ya no estaba a la vista, dejándolos a todos estupefactos en el lugar. Capítulo 24. Eliminando el veneno, otro lado de la emperatriz. Fu Zirui lloró lágrimas de alegría. Esto es genial. Con la ayuda del dios de la espada, su majestad definitivamente se salvará. Por el contrario, San Hongzhang apretó los dientes con tanta fuerza que estaban a punto de romperse. Sin embargo, la atención de todos estaba en el dios de la espada, por lo que nadie notó su comportamiento anormal.
Sanong-zan respiró hondo. ¿Y qué si él era el dios de la espada? Probablemente él también estaba indefenso ante un veneno tan extraño. Incluso si se pudiera eliminar el veneno, al menos consumiría la mitad de su energía interna. Cuando eso sucediera, su plan podría llevarse a cabo sin obstáculos. Pensando en esto, reveló lentamente una sonrisa y dijo: sí, el dios de la espada está aquí. Debe tener una forma de salvar a su majestad. Nadie sabía que bajo el rostro amable había una ambición salvaje. Lin Ran montó la espada en el palacio sin ser detenido. Además, nadie se atrevió a detenerlo. El médico imperial Zan y los otros médicos imperiales todavía estaban de servicio. Todos eran mortales indefensos, incluidos los eunucos y las doncellas del palacio. Mirando la llegada de la persona en una espada, sus rodillas se debilitaron incontrolablemente y casi caen al suelo. Ni siquiera se atrevieron a mirar a Lin Ran a los ojos. Todos ustedes, salgan. Trataré a su majestad. Todos se sintieron aliviados y huyeron como si los persiguiera una bestia feroz. Después de salir, finalmente pudieron tomar aire fresco y sintieron que habían vuelto a la vida. El dios de la espada es realmente imponente y aterrador. Anuncios de Put Future. Él es tan misterioso. Me pregunto qué aspecto tendrá. Nunca pienses en eso. No estamos calificados para verlo desenmascarado. Las atrevidas doncellas del palacio comenzaron a discutir. Por otro lado, el médico imperial Zan miró la puerta del salón bien cerrada. Todavía estaba preocupado. Después de todo, este era un veneno raro. Se preguntó si el dios de la espada realmente podría eliminar el veneno. Los médicos imperiales a su lado también estaban preocupados. De acuerdo con el nivel y el reino de cultivo actual del dios de la espada, creo que eliminar el veneno no será un problema. Eso espero. Cielos, deben bendecir a nuestra dinastía celestial santa y mantener a su majestad a salvo. Solo Lin Ran y el inconsciente emperador Shen Yuan quedaron en el enorme salón del palacio. Mirando a la persona acostada en la cama, sin el disfraz deliberado, sus rasgos femeninos eran más obvios y su rostro pálido la hacía parecer especialmente frágil. Todas las agujas plateadas de su cuerpo se estaban volviendo ligeramente negras. Cuando las agujas de plata se volvieron completamente negras por el veneno, ni siquiera Dios podría salvarla. Afortunadamente, llegué a tiempo. Espero que no lo olvides al despertar. Lin Ran pensó en la energía de la espada del exorcismo que había obtenido anteriormente. También debería ser efectivo contra el extraño veneno en el cuerpo de la emperatriz. Rápidamente sacó las agujas plateadas del cuerpo de la emperatriz. Al mismo tiempo, hizo circular la energía de la espada en su cuerpo. Con un ligero movimiento de la punta de su dedo, fue como si 10.000 espadas fueran lanzadas al mismo tiempo, formando innumerables pequeñas corrientes de aire que bloquearon los diversos puntos de acupuntura. Cuando la aguja plateada cayó al suelo, la punta de la aguja era de color negro brillante. No hace falta decir cuán poderoso era el veneno. La energía de la espada fluyó a través de los vasos y venas de la emperatriz. Lin Ran podía ver claramente una corriente negra que fluía sobre su piel clara. Como si fuera afectado por la energía de la espada, siguió retrocediendo. El movimiento de la corriente negra también afectó a la emperatriz. Todo su cuerpo tembló y su rostro se puso pálido. Era obvio que ella estaba sufriendo. Anuncios de Put Future. La persona que la envenenó era realmente viciosa. Si no fuera por Lin Ran, lo más probable es que la emperatriz terminaría muriendo. Mirando a la emperatriz inconsciente, Lin Ran dijo: perdón por ser grosero. Abrió la ropa de la emperatriz, revelando la mitad de sus hombros. Su piel era tan suave como la leche, y la escena era especialmente tentadora. Los ojos de Lin Ran estaban fijos en el lugar donde estaba el corazón de la emperatriz. Sus dedos tocaron inevitablemente ese punto blando y se hundieron en él como si fuera algodón de azúcar. Ahora que la emperatriz se encontraba en estado crítico, no quedaba más remedio que estar en contacto físico con su piel para que el tratamiento fuera más efectivo. La luz en las yemas de sus dedos se volvió aún más deslumbrante cuando se disparó hacia el cuerpo de la emperatriz. En un instante, la corriente negra se redujo a la mitad. Solo una pequeña porción de la corriente negra todavía fluía y resistía. Cuando fue atrapado por Sword Energy, fue devorado inmediatamente. La energía de la espada aún persistía en el cuerpo de la emperatriz, ayudándola a recuperarse mejor. Después de hacer todo esto, brotaron gotas de sudor en la frente de Lin Ran. Aunque no utilizó mucha energía interna, eliminar el veneno requería un trabajo meticuloso y un control preciso de su fuerza. Si no tenía cuidado, el veneno se esparciría e inmediatamente corroería el corazón. Afortunadamente, con el cultivo actual de Lin Ran, pudo manejarlo.
Frío, hace tanto frío. La emperatriz murmuró inconscientemente, sus dientes castañeteando. Bajo los efectos secundarios del veneno, sintió un frío anormal en todo el cuerpo e instintivamente se inclinó hacia la fuente de calor a su lado. Era como si hubiera una pequeña estufa a su lado que emitiera calor constantemente. Dejó escapar un gemido de satisfacción, pero para Lin Ran, ese gemido sonaba atractivo. Cuando la emperatriz envolvió sus brazos alrededor de su cintura, su mano aterrizó accidentalmente en el punto blando que estaba ligeramente cálido. En este momento, Lin Ran estaba en una posición extremadamente incómoda. Si la emperatriz se enterara, definitivamente lo cortaría en pedazos. Con este pensamiento en mente, Lin Ran bajó lentamente la cabeza y la miró a los ojos. Se puso rígido y se quedó mudo. ¡Oh, no! Estoy acabado. Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente. Capítulo 25. No es fácil ser emperador. La emperatriz no le puso las cosas difíciles inmediatamente. Ella solo lo miró con los ojos rojos. Junto con su rostro pálido, parecía un gatito. En el segundo siguiente, innumerables lágrimas brotaron de sus hermosos ojos y corrieron por su piel clara. Abuelo Swordgod, te extraño mucho. Lin Ran estaba atónito y perdido. ¿Lo confundió con el dios de la espada? Miró más de cerca a la emperatriz y se dio cuenta de que, aunque sus ojos estaban abiertos, sus pupilas estaban desenfocadas. Claramente, ella no estaba completamente despierta. Probablemente fue un efecto secundario del veneno. La emperatriz abrazó a Lin Ran y ya no tenía su aspecto alto y poderoso. Era como una niña frágil que había bajado la guardia y estaba llorando. A la edad de 20 años, se suponía que estaba disfrutando de los mejores días de su vida. Sin embargo, tuvo que soportar el destino de toda la dinastía Avenli Saint y disfrazarse de hombre para evitar que otros descubrieran su género. Debe ser muy agotador ser emperatriz. Ella era la gobernante del mundo con poder absoluto. Se suponía que su vida era glamorosa, pero no exactamente así. Era más como caminar sobre un acantilado. Tenía que tener cuidado con cada paso. De lo contrario, terminaría cayendo al abismo y hecha pedazos. Si se expusiera su verdadero género, sin mencionar la protección de la dinastía Avenli Saint, probablemente no podría proteger su propia vida. Mirando a la emperatriz que era diferente de lo habitual, Lin Ran le dio unas palmaditas en el hombro como si estuviera poniendo a dormir a un niño. Ha sido duro para ti todos estos años. Anuncios de Put Future. Estas palabras fueron como un interruptor, lo que hizo que la emperatriz llorara aún más fuerte. Su rostro estaba manchado de lágrimas mientras abrazaba a Lin Ran con fuerza. Lin Ran podía sentir claramente el par de senos suaves. Eran tan suaves y elásticos como la gelatina. Afortunadamente, Lin Ran había dado la orden de que nadie lo molestara. Junto con el hecho de que el salón estaba insonorizado, no había necesidad de preocuparse por ser descubierto. Abuelo dios de la espada, desde que me convertí en emperador, ha habido un sinfín de problemas internos y externos. Los cortesanos conspiran contra mí, y los vasallos me miran con codicia. El mundo marcial se está preparando para aprovechar el caos para obtener una parte del pastel, pero a mi alrededor, no hay nadie en quien pueda confiar. La emperatriz siguió parloteando como si hubiera encontrado una salida para expresar el agravio que había acumulado durante años. Cuando Lin Ran escuchó esto, se sorprendió un poco. Resultó que la emperatriz sabía todo el tiempo sobre los peligros en la corte imperial. Era más perspicaz y perspicaz de lo que nadie podría imaginar. Incluso si quisiera cambiar, no tenía la capacidad para hacerlo. Acababa de ascender al trono y estaba rodeada de enemigos. Además, sacudir la corte imperial no era algo que pudiera hacerse en poco tiempo. Para poder hacer que el difunto emperador rompa la tradición y convierta a una mujer en emperador, debe ser verdaderamente capaz. La única persona en la que puedo confiar un poco es ese guardián de la montaña. La voz de la emperatriz devolvió a Lin Ran a la realidad. Pero ese tipo solo es bueno esquivando mi ataque y es demasiado débil. Sin embargo, es muy reservado y nunca dijo una palabra sobre mi identidad. Quiero ascenderlo y reclutarlo en mis propias fuerzas, pero realmente no sé cómo. Al escuchar la opinión de la emperatriz sobre él, Lin Ran no supo si reír o llorar. Por lo que parece, la emperatriz parecía tener una impresión bastante decente de él. Tal vez fue porque la emperatriz estaba bajo una tremenda presión todos los días, pero en este momento, estaba llorando como un río. No había nada en ella que pareciera una emperatriz alta y poderosa. Lin Ran era probablemente la única persona en este mundo que podría haber visto este lado de ella.
Sostuvo a Lin Ran con fuerza como una persona que se ahoga agarrando pajitas. Lin Ran sintió que no podía seguir disfrazándose del dios de la espada porque esto solo haría que la emperatriz creyera que tenía el apoyo de alguien que se había ido por mucho tiempo. Anuncios de Put Future. Pase lo que pase, ella era la emperatriz y la gobernante del mundo, por lo que necesitaba confiar en sí misma y ser fuerte. Solo haciéndose más fuerte podría hacer frente a todas las dificultades internas y externas. Sin embargo, si Lin Ran no se disfrazara, no podría explicarse. Era inevitable que la emperatriz sospechara de él. De repente, un camión de ideas Lin Ran. Entiendo. Mi vida está llegando a su fin. Puedo sentir que ya es hora de que me vaya. No estés triste. Estoy feliz de que antes de irme, aún pueda salvarte la vida. A partir de ahora, tienes que recorrer el camino solo. Tal vez sea difícil y peligroso, pero creo en tu habilidad. Definitivamente superarás todos los obstáculos y llevarás al Santo Celestial a otra gloria. Lin Ran solo estaba inventando una tontería, pero tuvo un gran impacto en la emperatriz y sería un punto de inflexión en su vida. Y a partir de entonces, comenzó la leyenda de la emperatriz Shen Yuan. Tal como había dicho Lin Ran, la dinastía del Santo Celestial alcanzó una gloria sin precedentes. Sin embargo, todo esto estaba en el futuro. Ese guardián de la montaña es amable y justo. Ha recibido mi legado y es considerado mi discípulo. Le encomendé que te protegiera. Si encuentra alguna dificultad, puede buscarlo. Es una persona confiable, pensó Lin Ran por un momento y agregó. De esta forma, la emperatriz no sospecharía de él en el futuro y tendría buenas razones para dejar la montaña. La respiración de la emperatriz gradualmente se volvió regular. Sus largas pestañas aún estaban mojadas por las lágrimas. Revoloteaban con inquietud como una mariposa batiendo sus alas. Junto con su cabello desordenado y sus hombros medio expuestos, era indescriptiblemente hermosa. Lin Ran rápidamente ayudó a ordenar su ropa. Después de todo, si alguien viera esta escena, su identidad quedaría expuesta. Al ver que la emperatriz se había quedado dormida, Lin Ran no se demoró, en caso de que se despertara repentinamente. Para evitar que la emperatriz pensara que lo que sucedió hace un momento era una ilusión, dejó especialmente la espada rota del dios de la espada debajo de la almohada antes de levantarse para irse. Esto debería ser infalible. Cuando Lin Ran se fue, se sintió atraído por el salón del trono. He estado en el palacio durante tanto tiempo, pero no he tenido la oportunidad de mirar alrededor. Como no había nadie alrededor, decidió explorar el palacio. Capítulo 26. Múltiples capas de significado para sus palabras. Todos sabían que el dios de la espada estaba tratando al emperador Shen Yuan. La multitud cercana se dispersó para no perturbar el trato. Por lo tanto, a Lin Ran no le preocupaba que alguien irrumpiera repentinamente. El salón del trono era grandioso y majestuoso. Estaba decorado en oro y jade con dragones enroscados desparramados por el techo. Había una placa colgada en el medio con las palabras justicia y rectitud grabadas en ella. Fue escrito con trazos vigorosos y obviamente por un calígrafo de prestigio. En particular, el trono del dragón estaba hecho de oro puro. Lin Ran no pudo evitar suspirar. No es de extrañar que todos quieran ser el emperador y sentarse en el trono. Me pregunto qué tipo de efecto tendrá registrarse aquí. Lin Ran sacó una espada y la limpió lentamente. Felicitaciones al anfitrión por registrarse con éxito y obtener las 9 espadas Yin Yang. Tan pronto como el sistema terminó de hablar, apareció una luz dorada en la sala del trono, formando un dragón dorado que rugió y rodeó a Lin Ran. Cuanta más luz salía, más corpóreo era el dragón. Con ojos brillando con luz divina, no era diferente de un dragón real. Un rugido de dragón sacudió el salón, acompañado por un grito de fénix crujiente. Lo que inmediatamente siguió al grito fue la aparición de un fénix deslumbrante con una hermosa pluma revoloteando en el aire. Estaba dejando escapar rayos de luces radiantes que atenuaron el salón del trono. Parecía que con un suave aleteo de sus alas, el fénix podría enviar al mundo entero a un estado de shock. El dragón y el fénix estaban al lado de Lin Ran como guardianes. Cantaron al unísono y bailaron a su alrededor, como si estuvieran celebrando algún tipo de ritual. Los demás se sorprendieron naturalmente por las fluctuaciones de energía especiales que provenían del interior del salón, pero no irrumpieron. Pensaron que fue causado por el dios de la espada mientras trataban al emperador Shen Yuan. Anuncios de Put Future. Después de todo, cuando el dios de la espada salió del área prohibida, la fluctuación de energía que provocó también fue alucinante. Después de un período de tiempo desconocido, todo finalmente volvió a la normalidad. Lin Ran salió lentamente del salón del trono.
Los ministros de afuera no esperaban que el tratamiento terminara tan rápido. Después de todo, este era un veneno extraño que incluso dejó perplejo al médico imperial más experimentado. Fu Zirui rápidamente se adelantó y preguntó: «Dios de la espada, ¿cómo está su majestad?» «No te preocupes. Se despertará después de un breve descanso». Fu Zirui inmediatamente lloró lágrimas de alegría y casi se arrodilló para inclinarse ante Lin Ran nuevamente, pero Lin Ran lo detuvo. «En nombre de toda la dinastía Gabenli Saint y su majestad, gracias por ofrecer ayuda. Está bien. Esto es lo que debo hacer». San Zanong estaba de pie a un lado, clavado en el suelo con los ojos bien abiertos por la incredulidad. ¿No dijeron que le costaría al menos la mitad de la energía interna del dios de la espada eliminar el veneno? Resultó que eliminar el veneno fue pan comido para él. Para asegurarse de que el plan saliera bien y ayudar al asesino a colarse en el palacio, San Zangong arriesgó su propia vida y se esforzó mucho. Para su gran decepción, el veneno no era tan poderoso como se decía. San Zangong estaba realmente indignado. Tal vez porque la mirada de incredulidad en su rostro era demasiado obvia, Lin Ran se dio la vuelta y miró a San Zangong. Dijo con una leve sonrisa: «Este ministro no parece creer lo que he hecho». San Zangong se sorprendió y rápidamente bajó la cabeza. «¿Cómo me atrevería a cuestionarte? Estoy demasiado abrumado por la alegría. Sword God es realmente extraordinario. Dios bendiga a mi emperador. Bajo la protección del dios de la espada, la dinastía de los santos celestiales definitivamente prosperará». El viejo era bastante bueno lamiendo botas. Sin embargo, Lin Ran no lo compró. Además, había visto el lado ambicioso de San Zangong antes. Dijo significativamente: «Si eso es realmente lo que piensas, sería genial». Anuncios de Put Future. Por alguna razón, San Zangong sintió que había múltiples capas de significado en sus palabras. Su corazón dio un vuelco al pensar que el dios de la espada parecía saber algo. Pero ¿cómo era eso posible? San Zangong dijo con torpeza: «Dios de la espada, mi lealtad a la dinastía es incuestionable». Se podría decir que su trama era perfecta y era muy confidencial. Incluso el santo emperador celestial no lo sabía, y mucho menos el dios de la espada, que estuvo recluido todo el año. Lin Ran no habló durante mucho tiempo. Solo miró a San Zangong en silencio y con atención, haciendo que la atmósfera fuera especialmente tensa. Fu Zirui también olió algo extraño. Miró al dios de la espada y luego a San Zangong. El sudor frío brotó en la espalda de San Zangong, casi empapando su ropa. Estaba aterrorizado de que el dios de la espada desenvainara su espada y lo cortara por la mitad. Afortunadamente, Lin Ran finalmente miró hacia otro lado y no dijo nada más, como si realmente solo estuviera jugando con él. Solo entonces San Zangong dejó escapar un suspiro de alivio. Después de que el dios de la espada se fue, Fu Zirui dijo con curiosidad: «Lo que dijo el dios de la espada hace un momento fue un poco extraño». San Zangong forzó una sonrisa y cambió de tema. «Vamos a ver cómo está su majestad primero». Afortunadamente, los demás no sospecharon nada. Después de todo, San Zangong siempre había sido considerado como uno de los ministros más leales y dedicados. La emperatriz abrió lentamente los ojos y miró a su alrededor, pero no había nadie alrededor. «Creo que vi al abuelo Sword God. ¿Fue todo solo un sueño?» En este momento, sintió que su cuerpo estaba relajado sin precedentes y su mente estaba clara. La energía de la espada no solo la ayudó a eliminar el veneno, sino que también limpió sus vasos y venas hasta cierto punto. La emperatriz estaba a punto de levantarse de la cama cuando vio algo que sobresalía de debajo de la almohada por el rabillo del ojo. Sus ojos se abrieron. Esto es. Capítulo 27. ¿Cómo podrían dos mujeres tener un hijo? Lo que apareció a la vista fue una espada rota. El rubí en la empuñadura era como un sol rojo, emitiendo una luz deslumbrante. Incluso si la espada estaba rota, se podría decir que había visto días mejores. Una afilada intención de espada pasó junto a su rostro, contándole su pasado silencioso. Incluso si se convirtiera en cenizas, la emperatriz aún reconocería que esta era la espada del dios de la espada. Miles Dragón Roar. Es el dios de la espada del abuelo. Lo que sucedió hace un momento no fue una ilusión. La emperatriz acarició los patrones de dragón en la espada. Las lágrimas cayeron de su rostro y cayeron sobre la hoja. La espada divina parecía haber sentido la tristeza de la emperatriz y zumbó. La emperatriz pudo ver su rostro lloroso reflejado en la hoja brillante. Al recordar lo que el dios de la espada le había dicho acerca de que se le acababa el tiempo, la emperatriz se ahogó en sollozos. De ahora en adelante, estoy realmente solo en este mundo. La montaña en la que había estado confiando se derrumbó por completo.
Ahora, se quedó sola para enfrentar el mundo peligroso. La emperatriz soportó su dolor y se secó las lágrimas. Después de un momento, aparte de que sus ojos estaban un poco rojos, ya había recuperado su calma habitual. No podía dejar que los extraños descubrieran nada. Tenía que fingir que el dios de la espada de las 10 millas todavía estaba presente. Solo entonces podría intimidar a aquellos que tenían malas intenciones. De lo contrario, esas personas se abalanzarían sobre ella como tiburones que olieron sangre. Ya sea ella o la dinastía Avenli Saint, todos estarían en peligro. La mirada de la emperatriz era firme. Sabía que iba a haber una dura batalla por delante. Ella dijo en voz baja: «Guardia. ¿Cómo podía permitir que alguien que la quería muriera en su gabinete? Tenía que averiguar quién la envenenó». Al pensar en esto, un brillo frío brilló en los ojos de la emperatriz. Incluso después de que el veneno de su cuerpo desapareció, su rostro todavía estaba un poco pálido. En este momento, tenía que mostrarles a todos quién era el dueño de la dinastía. Por otro lado, después de saber que el emperador Shen Yuan se había despertado, los ministros finalmente soltaron un suspiro de alivio. Anuncios de Put Future. Afortunadamente, con la ayuda del dios de la espada esta vez, su majestad pudo sobrevivir. Mientras tengamos la protección del dios de la espada, la dinastía del Santo Celestial prosperará. Todavía había un pequeño número de ministros en la corte real que eran leales a la familia real y al emperador Shen Yuan. Por ejemplo, el primer ministro Fu Xirui. Sintieron que mientras el dios de la espada todavía estuviera presente, la dinastía del Santo Celestial podría continuar en paz. No fue una exageración decir que el dios de la espada era la creencia espiritual de los súbditos de toda la dinastía de los santos celestiales. No es de extrañar que la emperatriz quisiera ocultar la noticia de la muerte del dios de la espada. Si se corriera la voz, definitivamente causaría disturbios. Por otro lado, San Zangong y su facción estaban un poco exasperados. Bajó la voz y dijo: ¿enviaste a alguien para informarles? Otro ministro asintió. El rey Zhao y el maestro de secta Zhou ya están informados de lo que sucedió. El envenenador ya ha salido con éxito del palacio. No se preocupe, señor. San Zangong finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras no atraparan al envenenador, no habría evidencia que apuntara en su contra. Eso es bueno. San Zangong se burló. ¿Qué tipo de basura encontró Zhou? Afirmó ser el experto en venenos número 1 del mundo. Pero mira lo que pasó al final. ¡Qué payaso! En este punto, estaba furioso. Gasté muchos recursos, pero al final, tanto el dios de la espada como el emperador Shen Yuan salieron ilesos. Simplemente fue una pérdida de tiempo. Su rostro estaba tan oscuro como un pozo sin fondo cuando dijo con desdén: así son las sectas en el mundo marcial. Simplemente no pueden hacer nada. Todo lo que saben es hablar en grande. No es todo en vano. Como mínimo, ahora sabemos que el dios de la espada todavía está presente y es muy poderoso. Parece que la información es incorrecta. Tenemos que repensar el plan. San Zangong asintió. De hecho, tenemos que posponer la ejecución. Los ministros fueron a saludar al emperador Shen Yuan uno tras otro. Uno de ellos fue el gran secretario, el padre de la actual emperatriz, Zhang Yuen. Su majestad, ¿se siente mejor? Anuncios de Put Future. Gracias por su preocupación. Afortunadamente, con la ayuda del dios de la espada, pude sobrevivir. Al ver que Zhang Yuen quería decir algo, el emperador Shen Yuan dio la palabra. El resto de ustedes pueden irse. Tengo algo que discutir con el gran secretario. Después de que todos se fueron, el emperador Shen Yuan dijo: suegro, somos suegros. No hay extraños por aquí ahora. Si tienes algo que decir, simplemente dilo. El emperador Shen Yuan era muy respetuoso con Zhang Yuen porque había servido a 3 emperadores anteriores en esta dinastía y había acumulado un gran poder e influencia. Muchos ministros de la corte imperial alguna vez fueron sus alumnos. Fue una de las personas que ayudó al emperador Shen Yuan a ascender al trono. Si no se casara con la hija legítima de Zhang Yuen, es probable que Zhang Yuen no se pusiera del lado de él. Naturalmente, tuvo que atar a este tipo de persona. Sin embargo, Zhang Yuen, este viejo zorro, no parecía querer invertir todo lo que tenía en el emperador Shen Yuan. Tenía otros planes. Frente a estas personas astutas, el emperador Shen Yuan tuvo que estar completamente preparado. Su majestad, es una bendición que pueda recuperarse por completo, pero este asunto también nos recuerda que necesitamos urgentemente un príncipe heredero. Si algo sucede en el futuro, habrá alguien que tomará su lugar y mantendrá la situación bajo control. La sonrisa en el rostro del emperador Shen Yuan se desvaneció gradualmente. Sabía que este viejo zorro estaba tramando algo.
Gran secretario, ¿qué quiere decir exactamente? Como era de esperar, en el siguiente segundo, Zhang Yuen se arrodilló en el suelo. Incluso si lo que voy a decir te disgustará, todavía me siento obligado a decirlo. Espero que su majestad pueda tener un hijo con la emperatriz lo antes posible para estabilizar la dinastía. De esa manera, puedo descansar en paz. El emperador Shen Yuan estaba un poco atónito. No esperaba que Zhang Yuen mencionara esto. Era una mujer, y también lo era la emperatriz. ¿Cómo dos mujeres pueden tener un hijo? Ella quería callar a estos viejos ministros con un príncipe heredero, pero la cosa era que ella no tenía esa habilidad. Capítulo 28. Reproduciendo en lugar de la emperatriz. Anteriormente, un ministro había mencionado esto una vez, pero el emperador Shen Yuan usó la excusa de estar ocupado con los asuntos estatales para posponer el asunto. Y, como si supiera lo que iba a decir el emperador Shen Yuan, Zhang Yuen inmediatamente interrumpió. Ahora que su majestad ha estado en el trono durante 2 años, lógicamente hablando, la dinastía ya estará estable. Es hora de considerar el asunto de tener un príncipe heredero. Sé que su majestad es trabajadora y rara vez va al harén, pero este es un asunto que debe resolverse tarde o temprano. Eso no es solo lo que pienso. Es lo que piensan los otros ministros también. Zhang Yuen no le dio al emperador Shen Yuan espacio para la negociación. Aparentemente, el viejo zorro no podía esperar para ejecutar su plan. Si la emperatriz diera a luz a un hijo que fuera designado príncipe heredero, el próximo emperador tendría el linaje de la familia Zhang. ¿Qué tan glorioso sería eso? Al tener un nieto príncipe heredero, el poder de Zhang Yuen sería más estable. Nadie en la corte real podría desafiarlo. No es de extrañar que tuviera tanta prisa. En realidad, todavía soy joven. Todavía es demasiado pronto para considerar tener un príncipe heredero. No es necesario que esté tan preocupado por mí, gran secretario. No importa que, tenía que posponer el asunto por el momento. De lo contrario, no podría ocultar su género en absoluto. Sin esa función, ¿cómo podría embarazar a la emperatriz? Sin embargo, claramente no iba a ser fácil salirse con la suya esta vez. Su Majestad, ¿puedo preguntar qué sucederá en el futuro si algo similar vuelve a suceder? El emperador Shen Yuan se quedó sin palabras. Sus ojos se volvieron fríos cuando preguntó, ¿estás deseando que muera? No me atrevería. Anuncios de Put Future. Zhang Yuen se arrodilló en el suelo, parecía asustado, pero su expresión era muy tranquila. Solo estoy haciendo una hipótesis. Además, su majestad no ha entrado en el harén durante tanto tiempo, por lo que es inevitable que la gente hable de ello y difunda rumores. Su majestad, esto no será bueno para usted ni para la estabilidad de la dinastía. Cuando dijo la última oración, Zhang Yuen parecía estar amenazando. El emperador Shen Yuan apretó los puños con ira, pero no había nada que pudiera hacer. En resumen, estoy diciendo esto por el bien de la dinastía. Si su majestad puede tener un príncipe heredero pronto, puedo descansar en paz. Espero que puedas considerarlo con cuidado. Después de que Zhang Yuen se fue, el emperador Shen Yuan ya no pudo contener su ira. Este viejo zorro. En la superficie, sonaba como si fuera leal, pero de hecho, solo lo está haciendo para obtener más poder. No parecía que Zhang Yuen renunciaría a su plan hasta que lograra su objetivo. Incluso había una pizca de amenaza en sus palabras. Dada la cantidad de enemigos que tengo interna y externamente, no puedo darme el lujo de pelearme con él ahora. Después de todo, Zhang Yuen tenía mucho poder. Si se enfrentaba a él, sería como echar leña al fuego y ponerlo en una situación aún peor. Sin embargo, la pregunta era cómo diablos podía dejar embarazada a la emperatriz. El emperador Shen Yuan sintió que le venía un dolor de cabeza y no pudo evitar suspirar. ¿Qué tengo que hacer? Si alguien puede disfrazarse de mí, podría funcionar. La clave era que su identidad era demasiado especial. Además, este tipo de cosas eran muy arriesgadas. Tenía que encontrar a alguien en quien ella pudiera confiar absolutamente. Por un momento, el emperador Shen Yuan estuvo en un dilema. Acarició la espada rota que tenía en la mano y pareció haber pensado en algo. Sus ojos se iluminaron. Tal vez él pueda ayudarme. Lin Ran estaba un poco confundido cuando vio a la emperatriz, que se suponía que estaba descansando para recuperarse, aparecer repentinamente en el área prohibida de Mount Sword con un atuendo informal. ¿Por qué la emperatriz quería verlo tan pronto como se despertó? ¿Podría ser que ella supiera que él se estaba disfrazando como el dios de la espada? ¿O había otra razón? Anuncios de Put Future. Saludos, Su Majestad. A diferencia del pasado, la emperatriz sonrió levemente y no era tan alta y poderosa como normalmente se veía. Por favor, levántate. Ya sé tu identidad.
Eres joven y prometedor y has obtenido el legado del dios de la espada. Tu futuro definitivamente será brillante. Por lo que parece, probablemente creía lo que decía el dios de la espada y sabía que Lin Ran era una persona de confianza. Lin Ran no pudo evitar elogiarse a sí mismo por hacer un movimiento brillante. La emperatriz fue directa al grano. Te busco y porque quiero confiarte una tarea importante. Su Majestad, no dude en decírmelo. Haré cualquier cosa por ti, incluso si tengo que pasar por un infierno. No hay necesidad de pasar por el infierno. Solo necesito que me prestes algo. Después de que la emperatriz terminó de hablar, Lin Ran quedó completamente estupefacto. Casi pensó que la emperatriz estaba bromeando con él. Después de transmigrar y renacer, había visto todo tipo de cosas alucinantes, pero lo que acababa de escuchar lo dejó alucinado más que cualquier otra cosa. Nunca había oído hablar de tal petición. Preguntó con incredulidad. ¿Quieres decir que quieres que tenga hijos con la emperatriz en tu lugar? La emperatriz asintió. Lin Ran se calmó después de un momento. Después de todo, el emperador Shen Yuan también era una mujer. La emperatriz parecía impotente. Realmente no tengo otra opción. El gran secretario me está presionando mucho. Si no hago lo que dice, la situación en la corte real será aún más desventajosa para mí. Incluso podría sospechar de mí. He estado casado con la emperatriz durante muchos años, pero nunca la he tocado. Creo que el gran secretario ya ha estado sospechando y quiere aprovechar esta oportunidad para juzgarme. Ahora, eres el único que puede ayudarme. Después de pensarlo, la emperatriz se sintió más tranquila dejando este asunto a Lin Ran. Después de todo, el dios de la espada dijo que se podía confiar en él. El juicio del dios de la espada sobre las personas nunca se equivocó. Si Lin Ran fuera una persona codiciosa y malvada, el dios de la espada no pensaría también en él. La emperatriz no sabía que el dios de la espada anterior era solo Lin Ran disfrazado. Capítulo 29. Una noche de amor vale 10.000 monedas de oro. No, no puedo estar de acuerdo con eso. La primera reacción de Lin Ran fue negarse. Esto era demasiado ridículo. La emperatriz también se sorprendió por la reacción de Lin Ran. Si la gente común supiera que van a tener hijos con la emperatriz actual, estarían locos de alegría. Sin embargo, aparte de un momento de conmoción, Lin Ran estaba tranquilo e impasible. Se debe enfatizar que fue un gran honor estar en contacto piel con la alta y poderosa emperatriz y, potencialmente, su hijo podría ser el futuro príncipe heredero. La emperatriz estaba aún más satisfecha. Como se esperaba de alguien en quien el dios de la espada confiaba. Su carácter era de hecho digno de confianza. Por lo tanto, estaba más decidida a que Lin Ran fuera el candidato más adecuado. Maestro Lin, sé que está en una posición difícil, pero por favor ayúdeme por el bien del dios de la espada. Definitivamente pagaré tu amabilidad en el futuro. No quieres ver mi identidad expuesta y el santo celestial caer en el caos, ¿verdad? Al ver que la emperatriz suplicaba sinceramente, Lin Ran no se atrevió a rechazarla. Es solo que, al ver que se movía, la emperatriz se alegró y persuadió con más entusiasmo. Maestro Lin, no se preocupe. Solo tienes que entrar y hacer tu trabajo y dejarme el resto a mí. Te garantizo que no habrá ningún peligro y nadie se enterará. Solo entonces Lin Ran estuvo de acuerdo a regañadientes. Bien entonces. Si otros supieran esto, definitivamente pensarían que Lin Ran es el hombre más afortunado de este mundo. Anuncios de Put Future. La emperatriz estaba encantada. Entonces tenemos un trato. Enviaré a alguien para informarte esta noche. Esta es una máscara de piel humana. Ponte esto cuando llegue el momento. Ella no se demoró y regresó directamente para hacer el arreglo. Después de todo, se trataba de un asunto importante y no podía permitirse el lujo de cometer ningún error. Definitivamente habría espías de Zhang Yuen observándola en la oscuridad. Tenía que hacerlo sin problemas. Por la noche, los dos cambiaron en secreto sus identidades. La persona que ingresó a la cámara de la emperatriz fue Lin Ran, quien se disfrazó como el emperador Shen Yuan. Según la descripción del emperador Shen Yuan, la luz en la cámara de la emperatriz era muy tenue, por lo que era muy difícil ver la cara con claridad. El ambiente oscuro no afectó la visión de Lin Ran. Podía ver claramente la belleza acostada en la cama. Era exquisita y elegante. La cortina de gasa estaba medio cubierta, lo que hacía que el ambiente fuera especialmente emocionante. Uno podía ver vagamente los exquisitos rasgos faciales y los pequeños labios de la emperatriz. Eran como cerezas colgando de una rama, maduras y jugosas, que dan ganas de recogerlas. Sin duda era una belleza. Su Majestad. Esta voz era como el canto de un pájaro en el valle.
Era indescriptiblemente dulce, pero también tenía un toque de cautela y nerviosismo. Lin Ran levantó la cortina. Como era de esperar, la belleza frente a él era tan hermosa como una rosa en flor. ¿Por qué me mira así, Su Majestad? Quizás porque su mirada era demasiado apasionada e intensa, la emperatriz se volvió tímida. Bajó la cabeza tímidamente y un ligero rubor se extendió por su piel clara. Zhang Qin ya estaba un poco inquieto. Después de todo, el emperador nunca la había tocado desde la boda. Al principio, pensó que había hecho algo malo y enfureció al emperador, por lo que el emperador dejó de ir a verla. Afortunadamente, la buena noticia fue que las otras concubinas recibieron el mismo trato. De lo contrario, sería el hazmerreír del harén. Ahora que finalmente llegó el día que había estado esperando, quería aprovecharlo y encantar a este joven emperador. Ella reprimió la timidez en su corazón y lentamente se inclinó hacia él. Anuncios de Put Future. Lin Ran no esperaba que la emperatriz tomara la iniciativa. Su Majestad, déjeme servirle. La emperatriz lo rodeó con los brazos como una serpiente mientras palpaba su cuerpo con sus manos delgadas. Mirando sus torpes movimientos, Lin Ran agarró sus suaves manos y su mirada gradualmente se volvió peligrosa. ¿Sabes cómo? Zhang Qindia levantó la vista y quedó atónita al instante cuando su mirada se encontró con ese par de ojos misteriosos e insondables. Sintió que el emperador Shen Yuan era un poco diferente esta noche, pero no podía notar la diferencia. Claramente se veían iguales, pero sus auras eran diferentes. Su mirada era invasiva, llena de un peligro indescriptible y de misterio. Ella no pudo evitar sentirse atraída por él. Lin Ran pasó su palma caliente sobre su delicado cuerpo y desató la masa blanca como la nieve con un frijol rojo. Era tan grande que ni siquiera Lin Ran pudo envolverlo por completo en su mano. Jugó con el frijol rojo y lo frotó lenta y suavemente. Ark. Zhang Qindia nunca antes había tenido una experiencia así. Inmediatamente dejó escapar gemidos que se hacían cada vez más fuertes. Su Majestad Ark. Se bloqueó la salida de todos los gemidos cuando Lin Ran selló sus labios, dejando solo el sonido de un chasquido de labios. En este momento, la noble emperatriz estaba controlada por Lin Ran. Sus ojos estaban desenfocados y le salía saliva brillante por la comisura de la boca. Por otro lado, Lin Ran estaba extremadamente tranquilo e impasible, como si nada pudiera conmover su corazón. La técnica de cultivo de las 9 espadas Yin Yang circulaba en su cuerpo. Cuando entró y salió, una corriente invisible de aire salió de la emperatriz. Su piel originalmente blanca como la nieve se tiñó gradualmente con el color de la lujuria, como una flor que florece lentamente. El néctar que se filtraba de su cuerpo tentaba a la gente a explorar el misterioso camino de flores dentro de ella. Capítulo 30. El poder de las 9 espadas Yin Yang, noveno nivel del reino Gran Maestro Mayor. Las llamadas 9 espadas Yin Yang eran en realidad una forma de recolectar Yin para reponer Yang con el fin de aumentar la fuerza de Lin Ran rápidamente sin efectos secundarios. La emperatriz estaba roja por todo su cuerpo. Sintió que su cuerpo se estaba calentando, obligándola a encontrar una manera de apagarlo. La frialdad que desprendía el emperador Shen Yuan era como el hielo en el verano, lo que la hacía querer acercarse a él. Era como un viajero caminando por el desierto que finalmente había encontrado el oasis. Ella no pudo evitar sonrojarse y gemir. Fue solo hasta la segunda mitad de la noche que se detuvieron. Había Yin y Yang en el mundo, y era correcto que Yin y Yang se entrelazaran. En este momento, bajo los continuos golpes de Lin Ran, la emperatriz estaba completamente loca. Estaba mareada y su cuerpo de jade se aferraba al de él, balanceándose como un bote solitario en el vasto mar. Si pudiera abrir los ojos, definitivamente descubriría que todo a su alrededor estaba lleno de una indescriptible intención de espada. Sin embargo, en el centro, no se vieron afectados en absoluto. Después de un período de tiempo desconocido, Lin Ran finalmente se retiró. Miró a la emperatriz, que yacía débilmente en la cama. Sus mejillas estaban rojas como duraznos maduros, y el aire estaba lleno de dulzura. Antes del amanecer, Lin Ran volvió a cambiar su identidad con el emperador Shen Yuan sin ser notado. Al día siguiente, la emperatriz apareció con una sonrisa radiante. Las concubinas la saludaron. Mirando el rostro resplandeciente de la emperatriz, estaban tan celosos que el pañuelo en sus manos casi se rasgó. ¿Por qué el emperador solo visitaba a la emperatriz? ¿Por qué fueron descuidados? En los últimos años, debido a que el emperador Shen Yuan nunca había entrado en el harén, ya se habían difundido rumores de que era impotente. Ahora que los rumores fueron desacreditados, ¿cómo podrían estas consortes quedarse quietas? Lin Ran pensó que este asunto terminaría.
Inesperadamente, la emperatriz Shen Yuan vino a buscarlo nuevamente. ¿Qué? ¿Estás diciendo que hay otras consortes? ¿Realmente me tratas como un semental que puede seguir esparciendo semillas sin parar? Anuncios de Put Future. No pudo evitar quejarse. Dios mío, si esto continuaba, moriría de agotamiento. La emperatriz parecía impotente. Dado que la emperatriz ha sido satisfecha, las otras consortes no pueden ser descuidadas, ¿verdad? En estos días, han estado haciendo todo lo posible para crear oportunidades para verme. Me han estado dando sopa tónica y cantando y bailando para mí. Estoy tan molesto. Después de conocer a Lin Ran durante los últimos días, la emperatriz no se dio aires. Poco a poco le abrió su corazón y se quejó con él de las cosas triviales y molestas de su vida. Lin Ran no pudo evitar querer reírse cuando escuchó eso. Él bromeó. Parece que has tenido mucha suerte con las mujeres recientemente. La emperatriz bromeó de vuelta. ¿No eres tú el que recibe todo? Escuché que cuando la emperatriz salió de su cámara, tuvo que sostenerse de la pared porque le temblaban las piernas. Después de decir eso, miró a Lin Ran de arriba abajo y dijo significativamente. Realmente no esperaba que fueras tan bueno en eso. La sonrisa de Lin Ran se congeló de inmediato. Solo ayúdame hasta el final. De lo contrario, realmente seré acosado hasta la muerte por esas consortes. Además, si no los cuido bien, me temo que las fuerzas detrás de esos consortes probablemente se disgustarán conmigo por mostrar parcialidad. En ese momento, para ascender con éxito al trono, el emperador Shen Yuan tomó consortes de familias influyentes. Afortunadamente, ella era una mujer, por lo que no hubo muchas consortes. De lo contrario, Lin Ran moriría como una vaca con exceso de trabajo. Debido a que la emperatriz fue persistente, Lin Ran no tuvo más remedio que aceptar. Y a partir de entonces, sus pacíficos días de cultivo se vieron interrumpidos. Por la noche, Lin Ran se disfrazaba del emperador Shen Yuan y se divertía en el harén. Durante el día, cultivaba como una caracola sin parar. Sin embargo, los beneficios fueron considerables. Cada vez que hacía ese tipo de cosas, Lin Ran usaba las 9 espadas Yin Yang. Este método era diferente de esos métodos poco ortodoxos. No solo pudo aumentar la fuerza de Lin Ran, sino que también fue muy beneficioso para estas consortes. Estas energías de espada ya se habían transformado, por lo que incluso si las consortes no estuvieran en Martial Dao, no se verían afectadas por él. Anuncios de Put Future. Por el contrario, debido a que Lin Ran los nutrió, su piel se volvió más clara y suave, y su salud general también mejoró. Sin embargo, esto no fue evidente en el corto plazo. En la zona prohibida del Monte Espada, Lin Ran se sentó con las piernas cruzadas mientras se concentraba en cultivar, digiriendo el poder que había obtenido a través de las 9 espadas Yin Yang. En los últimos días, finalmente logró brindar a cada consorte el cuidado y la atención que se merecían. Afortunadamente, Lin Ran era diferente de la gente común y contaba con el apoyo de Formless Sword Body. De lo contrario, realmente moriría de agotamiento. Una corriente de aire fluía lentamente en sus venas y vasos. Era como si una piedra fuera arrojada repentinamente a un lago en calma, causando un gran chapoteo. Un sol brillante se elevó lentamente, trayendo consigo un calor que podría quemar todos los seres vivos. En este momento, todo el cuerpo de Lin Ran estaba completamente rojo como una gamba cocida. La energía violenta surgió a través de su cuerpo. Si no fuera por el hecho de que tenía el cuerpo de espada, no sería capaz de soportar una energía tan enorme. En el momento crítico, la luna plateada se elevó y se colgó en lo alto del cielo, esparciendo una luz fría que disipó el calor que traía el sol. La energía originalmente inquieta también se aplacó. El sol y la luna, ambos representando el yang y el yin, estaban frente a Lin Ran. El sol y la luna estaban cerca uno del otro, formando una escena extraña. Parecían oponerse, pero de hecho, se complementaban. A medida que se fusionaron, el nivel de Lin Ran siguió aumentando. Cuarto nivel del Reino Gran Maestro Mayor. Quinto nivel. Noveno nivel del Reino Gran Maestro Mayor. Solo se detuvo cuando alcanzó el noveno nivel del Reino Gran Maestro Mayor.